Muy buenas tardes a esta jornada del 11 de diciembre en lo que es el Smart City Expo Santiago de Chile. Y permítanme presentarlo y en primer lugar destacar que una de las personas que impulsó la realización del Smart City Expo Santiago en Chile, estamos hablando de la doctora y hoy día ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar Barahona. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muy contenta, la verdad es que bien emocionada de ver materializado este sueño que construimos desde la Intendencia de la Región Metropolitana junto a los consejeros regionales, vitales, agradecerles a ellos esta posibilidad de crear esta Expo Smart City Santiago y de finalmente ver cómo en tiempos difíciles la pudimos realizar igual, y eso es muy hermoso. ¿Qué cambio? Pasamos de la salud a administrar un territorio, ahora en la familia, y hoy día relacionado en un tema que es casi lo culmine de que podría ser lo Smart City en un congreso tan importante como este, donde, y digo la trayectoria de usted como ministra hoy día de Desarrollo Social y Familia, porque fue la impulsora de traer tecnología, de empezar a hablar de lo que es un territorio inteligente, ciudadano inteligente, y este concepto de el foco de las políticas públicas en la persona o en la familia. ¿Qué siente también hoy día que esto se esté materializando? Bueno, la verdad es que estar haciendo una Smart City en medio de la pandemia, yo creo que es de los desafíos más grandes que estamos teniendo, porque es llevar a la realidad las transformaciones. Pero las transformaciones hoy día más que nunca tienen que estar centradas en las personas. Y siempre dijimos que una ciudad inteligente no era una cámara más, no era una tecnología de última generación, sino que era una ciudad que era pensada, que todo lo que lo traía era pensado en traerle solución a las personas, hacerle la vida más inclusiva, mucho más pensada en las personas mayores, las personas con discapacidad, con enfoque de género. Y hoy día el desafío con la pandemia es mucho más grande. Bueno, para allá va la presentación de usted. ¿Cuáles son los desafíos que nos deja el COVID, que nos ha acompañado durante todo este 2020 y nos ha afectado como sociedad y como humanidad? ¿Cuáles son los desafíos que nos deja esta pandemia para el futuro? Bueno, yo creo que son muchos los desafíos y bueno, desde las ciudades inteligentes, amigables, inclusivas, como usted la quiera llamar, hasta entender de que detrás, finalmente, de todo lo que hacemos hay una familia, hay una persona, y tenemos que construir un país muy diferente. Estamos viviendo tiempos diferentes, tenemos un proceso constituyente en ciernes, vamos a tener que pensar el Chile de los próximos 30 o 50 años, y esto finalmente es un pensamiento que tiene que construirse probablemente con muchos menos prejuicios, con posibilidades de salir de la caja, y eso es parte de lo que les queremos contar. Y yo, si algo aprendí, es que muchas veces las imágenes, los relatos, cuentan mejor la historia, así que les quiero acompañar de un video que creo que va a reflejar muy bien lo que les voy a contar después en una presentación. Veamos el video. La pandemia del COVID-19 nos golpeó muy duro. No solo nos arrebató a nuestros seres queridos, sino que vino a hipotecar la vida de muchos. Nos vino a demostrar que todos somos vulnerables. Nos obligó a reinventarnos, a crecer y a empezar de nuevo. A valorar la vida y a mirarla de otra forma. A apreciar al de al lado y tenderle una mano. A ser realmente solidarios. Porque siempre hay alguien que necesita nuestra ayuda. A varios meses de iniciada la pandemia, lamentablemente hay muchos chilenos que lo siguen pasando mal. Y aun cuando Chile es el país de Latinoamérica que más recursos ha destinado en bonos y subsidios de ayuda para la población, no hemos podido llegar a todos los que lo necesitan. En estos meses, el gobierno ha destinado 15.000 millones de dólares para apoyar a los más afectados por la pandemia, con una red de protección social que favorece a 3 de cada 4 chilenos, pero aún nos falta mucho por hacer. Hoy, más que nunca, debemos fortalecer al Estado para que ante una catástrofe nadie quede fuera, porque no es posible pensar en un nuevo Chile dejando fuera a los que más lo necesitan. No podemos hablar de ciudades inteligentes sin hablar de verdadera inclusión social. Un Chile para todas y para todos. Qué difícil pasar como intententa de que impulsó en Chile y a lo mejor a nivel mundial la electromovilidad a hacerse cargo de la pandemia desde la ayuda social, del beneficio del Estado y todo lo que ello conlleva. La verdad es que
Cada uno va teniendo ciclos y yo creo que uno está en el lugar que corresponde en el momento oportuno y tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y hoy día estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es una oportunidad única. Estamos en medio de una pandemia, la pandemia sanitaria sigue ahí, va a estar ahí hasta que lleguen las vacunas, que el presidente ha hecho un esfuerzo importante con el Ministerio de Salud y de Ciencia para tener los contratos con todos los laboratorios y poder tener garantizadas 16 millones de vacunas. Pero hasta que eso no pase y hasta que eso no llegue vamos a tener que enfrentar situaciones súper difíciles. Y hoy día es una tremenda oportunidad estar en este ministerio para aprender muchas cosas. Ahí decía el video que a pesar de que le hemos puesto mucho empeño, que entre todos construimos una red de protección social, lo cierto es que hubo familias a las que llegamos tarde. No llegamos con la ayuda oportuna porque no estábamos preparados como Estado para esta pandemia. Ya esta es una oportunidad de aprender y de dejar un Estado mucho más robusto para adelante y además entender que no podemos como Estado hacerlo solo. Aprendimos de que la sociedad civil es trascendental, que los gobiernos locales, los municipios son trascendentales, que las empresas colaborando con nosotros pueden ser un tremendo puntal. Aprendimos que no sobra nadie cuando uno tiene una emergencia y eso es parte de lo que estamos construyendo. Bueno, y hablando de que el Estado construimos entre todos, nos acompaña también Jimena Barrios de la Universidad Sebastián, que está colaborando con el Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con la construcción de información, de data, trazabilidad de COVID en la población chilena. Muy buenas tardes, Jimena. Hola, buenas tardes a todos los presentes por allá. Muchas gracias. Cuéntanos, desde la Universidad San Sebastián, ¿cómo están viviendo y enfrentando la transformación, yo no diría digital, ya la transformación, no sé en qué vamos a terminar como humanidad hoy día, en tiempos de COVID? Bueno, precisamente la Universidad San Sebastián en conjunto con la Universidad de Chile y el Colegio Médico han sido pioneros en establecer un monitoreo de prácticas y de síntomas COVID-19 en población chilena. Actualmente, a través de un monitoreo que se hace en línea a la población chilena en general y a lo largo de todo el país, semanalmente, se recogen diferentes variables que son importantes a tener en consideración en esta pandemia y que además nos ilumina acerca de otras problemáticas que no necesariamente están directamente relacionadas con COVID, sino que también han sido efectos colaterales de el atolondramiento o de las tensiones que ha vivido el sistema de salud, las dificultades de desplazamiento, las dificultades, las limitaciones de acceso y movilidad también de las personas que habitan nuestro país y que están inmersos en la pandemia. Es desde ahí que nosotros hemos trabajado sin descanso realmente en la generación de conocimiento que pueda contribuir también, como decía la ministra, en este conjunto de sociedad civil y Estado, contribuir también a la generación de políticas públicas o de alocación de recursos de manera más eficiente y de manera de contribuir a toda nuestra población, sobre todo a aquellos que más lo requieren. Sí. ¿Cuáles creen, y le pregunto a ambas, que son, a ver, llevamos un par de menos de 10 días, desde la primera vacuna ya aprobada oficialmente, que partió en el Reino Unido, también lo anunció Rusia, por lo tanto podríamos estar hablando de que se ve al fin la luz del término o del inicio del término de lo que es la pandemia. ¿Cuáles son los retos que nos deja el COVID como sociedad, como país? Lo mencionaba Jimena, la conectividad es una brecha importante no solamente en lo físico, sino también en lo digital. En el sur hace menos de un año que está empezando a llegar la red de fibra óptica. En el norte muchas personas que tienen alguna enfermedad siguen viniendo a Santiago a hacerse los exámenes y hoy día nos vimos todos enfrentados a problemas mayores con aeropuertos cerrados, con ciudades cerradas, confinadas. ¿Cuáles son los desafíos que nos deja o esta experiencia, esta vivencia en Chile a nivel nacional? Uy, buena pregunta. Yo traigo una presentación bien cortita que creo que puede ilustrar un poco cómo nosotros desde el Ministerio hemos visto esta pandemia y dónde creemos que tenemos que apretar un poquito las clavijas, sobre todo pensando en la inteligencia, en la tecnología, en poner el Estado mucho más cercano a los ciudadanos.
y probablemente lo que plantea Jimena, también ponernos a disposición de quienes quieren ayudarnos, porque a veces le hacemos la vida bastante difícil a los académicos, a los investigadores que pueden entregar insumos súper relevantes para tomar decisiones. Y nosotros estamos tratando de cambiar eso también. No sé si podemos compartirla, es bien cortita. Beneficios sociales en tiempos de pandemia y obviamente desafíos sociales en tiempos de pandemia. Y contarles un poco que nosotros hicimos una encuesta social COVID y ahí Jimena probablemente también tiene sus estudios, sus datos que van a ser un tremendo aporte para nosotros, pero nos encontramos con que la pandemia, además de disminuir los ingresos, como es evidente por la pérdida de empleo, más de 1.800.000 empleos que se perdieron en el momento más duro de la pandemia, nos encontramos con que los hogares tuvieron impacto sobre su calidad de vida propiamente tal y sus decisiones, tal cual como decía Jimena, esos efectos colaterales. Y además de golpear muy fuertemente a todos los quintiles de ingresos, es decir, desde los estratos más vulnerables a los más acomodados, nos encontramos con que ese golpe no fue solamente en los ingresos, sino también en postergación en salud, y ahí vamos a tener la pandemia después de la pandemia de la lista de espera. Y esa la vamos a tener que enfrentar con todas las consecuencias que significa haber tenido que postergar atenciones durante bastante tiempo, desde atenciones preventivas hasta atenciones curativas. Mucha gente las postergó probablemente por miedo al COVID. Mucha gente pensó en cambiar finalmente a sus hijos de colegio, a un colegio que fuera más barato, que costara menos, o incluso algunas familias llegaron a pensar sacar a sus hijos del colegio, con todo lo que eso significa, porque la brecha digital, al mantener educación online por razones evidentes, por tener la pandemia o los riesgos de los niños y niñas, también aumentamos la brecha de materia educacional, que es súper dura y sobre todo cuando parte muy tempranamente, genera y condiciona el desarrollo hacia adelante. Y esto es un tema que también vamos a tener que enfrentar. Tuvimos hogares, casi el 20% que declaró en nuestra encuesta social COVID que hicimos con el PNV y el INE, que declaró inseguridad alimentaria, es decir, personas que dijeron que tenían dificultades en el acceso para poder alimentarse. Y aquí, sobre todo, en mujeres jefas de hogar con niños. Y el tema, otra pandemia muy dura en materia de atención, salud mental. Probablemente nunca hemos querido hacernos cargo como país de lo que significa la brecha en atención de salud mental y cómo somos un país que, a pesar de tener indicadores macroeconómicos muy buenos, está teniendo índices de depresión, de suicidio infanto-juvenil muy altos y que probablemente hoy día vamos a ver con mucha más fuerza. Entonces, claro, nosotros entre todos, porque esto es real, entre todos, esto no fue un gobierno de turno, esto fue en un acuerdo con la oposición, esto fue poniendo a Chile por delante, construimos una red de protección social con sus deficiencias, pero también con grandes aciertos. Y partimos con el bono COVID, llegando a 1.500.000 hogares, posteriormente al ingreso familiar de emergencia, en 6 pagos, donde llegamos a más de 3.350.000 hogares, más de 8.200.000 chilenos. El préstamo solidario, el bono clase media, pensando en las familias que habitualmente no llegaban a tener los beneficios de forma más habitual dentro del Estado, el ingreso mínimo garantizado, que si bien no es de la pandemia, vino a ayudar muchísimo y va a seguir ayudando a construir esta red, que es para que nadie gane menos de 300.000 pesos en este país. La ley de protección del empleo, que hoy día el presidente anunció que se extiende hasta marzo y que ha sido un pilar fundamental para decir, bueno, vamos a suspender o vamos a bajar la jornada, pero no vamos a romper el vínculo laboral porque la pandemia va a pasar y vamos a tratar de recuperarnos entre todos. Entonces fue muy vital la ley de protección del empleo y otros mecanismos como los pagos de servicios básicos, el subsidio de arriendo, donde llegamos a muchas familias, pero ahí probablemente, y lo vamos a analizar más adelante, tuvimos algún aprendizaje de cómo no podíamos hacer una política social igual para todas las regiones, porque si bien ayudaba, no necesariamente estaba dando en el foco, porque hay cambios territoriales que hay que hacer, y muchos otros, una inyección importantísima de recursos en este país, que insisto, también fue posible por la solvencia fiscal, por la responsabilidad fiscal que entre todos construimos durante muchos años. Las estrategias específicas que como Ministerio desarrollamos en conjunto, Ministerio de Salud, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, la sociedad civil, instituciones de la academia, la Asociación Chilena de Seguridad, los mismos empresarios, etcétera, pensando en los invisibles que se hicieron tan visibles en la pandemia. Las personas en situación de discapacidad, las personas en situación de calle, las personas mayores, sobre todo las que tienen un nivel de dependencia importante. Entonces, este fue el panorama que se nos abrió en la pandemia,
que finalmente despejó algo que seguimos viviendo y que tenemos que hacernos cargo, que son las desigualdades que todavía tenemos en nuestro país y que impactaron muy fuertemente. ¿Por qué golpeó más fuerte una comuna o una región el COVID? Porque probablemente teníamos más hacinamiento, porque faltaba alcantarillado, agua potable, porque había menos acceso a internet, menos información, lamentablemente el acceso a la educación y los niveles de escolaridad probablemente eran más bajos. Es decir, nos pasó que el COVID no solamente hay que analizarlo desde que llegó y lo que pasó después, sino de por qué se comportó como tal por los determinantes sociales que estaban. Ese análisis es un análisis muy poderoso que tenemos que hacer como ciudad si queremos construir una ciudad inteligente el día de mañana, una reconstrucción que sea mucho más social. Y claro, nosotros creemos en la tecnología al servicio de los ciudadanos. Si algo ha pasado probablemente en la crisis de la confianza del Estado con los ciudadanos, que lo hemos vivido, ¿no es cierto?, en ese déficit de credibilidad de las instituciones, etcétera, tiene que ver con que la gente no siente que el Estado esté centrado en las personas. Siente que el Estado lo pelotea, que no le da una solución integral, no mira los problemas que tiene la familia, lo ve como un individuo o peor aún, como un número más, cuando en realidad nosotros debiéramos entregar soluciones integrales pensadas en el núcleo familiar. Por eso nuestro ministerio hoy día no se llama solamente Desarrollo Social, sino que se llama Desarrollo Social y Familia. Y queremos avanzar, y esto a modo global, porque probablemente vamos a tener que comentar en otros encuentros el día de mañana, tecnología del Estado que centralice la respuesta. Tenemos hoy día una página web, un sistema operativo de la red de protección social donde aspiramos al término del mandato del presidente, que uno, con su ruta y su clave única, encuentre todos los beneficios a los que puede postular del Estado. Y no que tenga que pasar desde la página del Ministerio de Vivienda a la página del Ministerio de Economía, al Cercotec, sino que todo lo que pueda yo efectivamente recibir como apoyo, como ayuda, esté en esa página de la red de protección social sin que yo tenga que hacer nada más. Y en la relación con la sociedad civil, los gobiernos locales, los municipios, estamos obviamente entregando nuevas herramientas. Gestión social local y ADIS, que es el analista digital de información social, son herramientas a disposición de los DIDECO, de los funcionarios de los municipios para que puedan efectivamente atender mejor. Hoy día un ejemplo, un municipio, yo quería ir a pedir una ayuda social y voy a la asistente social, yo tengo que mandarle hoy día a otro lugar a sacar el registro social de hogares dentro de la misma municipalidad. Hoy día con gestión social local eso no va a seguir pasando. Voy a tener acceso como funcionario de asistente social al registro social de hogares inmediatamente y no lo voy a pelotear. Parte de eso es lo que estamos construyendo. O la FIBE, que es la respuesta en emergencia, esa ficha social. Vamos a poder poner la ayuda que entrega el gobierno central, el municipio, los empresarios, la sociedad civil, todos en conjunto para saber cómo estamos ayudando a ese territorio y llegar con respuestas más rápidas. Y el data social, que yo sé que le va a gustar mucho a Jimena, que es cómo permitimos a los académicos acceder a la información, entregar información. Una cosa que nos estaba pasando es que los alcaldes no sabían quiénes de sus vecinos y vecinas, teniendo posibilidad de recibir un beneficio, no lo estaban requiriendo, porque no nos compartíamos la información. Eso va a cambiar, eso es parte de lo que estamos haciendo en nuestro ministerio a través de la ayuda de la Mesa de Protección Social, que está constituido por muchas personas que completamente ad honorem nos están ayudando a ser un ministerio mucho más amigable. Y esta, que es la última lámina, donde vamos a entrar probablemente, pueda conversar con la Jimena, que nos va a complementar, para mí es una de las más relevantes. Nuestro ministerio se ha dedicado siempre a focalizar, dónde nosotros tenemos que poner todos los recursos del Estado de mejor forma y más eficiente. Esa focalización tiene que empezar a conversar con algo que hoy día se llama la cohesión social, que es esa crisis de confianza, esa separación que estamos haciendo a veces por focalizar entre las personas de un mismo territorio. Y nosotros hemos hecho este análisis a través de un encargo que se hizo en los tiempos del ministro Sichel al Consejo de Cohesión Social, que nos entregó un informe que está ahí, lo entregó al presidente de la República, de todos nosotros como comité interministerial, y habla de la importancia de la calidad del vínculo social, del sentido de pertenencia que debemos tener y del foco en el bien común. La crisis de confianza, que no creemos en el otro, que no creemos en las instituciones, que estamos siendo menos solidarios, que no respetamos las reglas sociales, que sentimos que hay injusticia, abuso y que finalmente estamos disminuyendo nuestra participación, está quebrando Chile. Y esos cimientos se están quebrando. Ahí es donde a Jimena le vamos a preguntar cómo la academia ayuda al Estado, y no
solamente al gobierno, sino que muy bien lo ha dicho la ministra, al Estado, esta visión que tenemos que tener de todos juntos, a la confianza de los datos, a la credibilidad de la información, con una visión desde afuera, no desde la gestión misma, sino que desde la información, la sistematización y la construcción de información para la toma de decisiones. Así es. Bueno, precisamente con respecto a lo que la ministra ha estado enunciando, la pandemia no solamente tiene un carácter clínico, médico, biológico, sino también tiene efectos colaterales muy trascendentales. Nosotros como equipo de la Universidad San Sebastián hemos estado levantando datos desde casi prácticamente el inicio de la pandemia en nuestro país y me gustaría compartir con ustedes lo que hemos visto en pacientes con enfermedades crónicas en el contexto de la pandemia y la oportunidad del desarrollo de la tecnología aplicada a salud. Como ya hemos hablado largamente, el COVID-19, tal como en formato pandemia, ha involucrado la toma de medidas restrictivas y de reorientación de las atenciones en salud, básicamente todo destinado a la contención del brote. Esto ha tenido efectos sobre la continuidad de cuidados en salud, sobre la continuidad de cuidados que reciben todas las personas que se atienden tanto en el sistema público como en el sistema privado en salud. Dado que han habido limitaciones al acceso a las prestaciones de salud y también limitaciones de movilidad, de acceso geográfico, por la dispersión, por las limitaciones de las cuarentenas, los toques de queda, etc. Eso ha traído importantes consecuencias para el sistema de salud, conocidas por todos. Básicamente la postergación de diagnósticos, tratamientos y controles y la sobrecarga del sistema, no solamente sobrecarga en términos de infraestructura, sino también hoy día tenemos equipos de salud muy desgastados en este periodo de pandémico. ¿Y qué consecuencias ha traído a las personas? No solamente contraer la enfermedad o solamente el contagio del COVID, sino también han habido efectos colaterales que son importantísimos a examinar, como más que nada como iluminando la brecha de oportunidad que tenemos para resarcir problemas que se nos puedan suscitar. Y nos focalizamos en las personas que se les declara con multimorbilidad, aquellas que conviven con 2 o más enfermedades crónicas en nuestro país, que por lo demás, debo decir que según los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2017, este grupo asciende a cerca de 9 millones de chilenos. Y de estos 9 millones de chilenos, 2,5 millones conviven con 5 o más enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que repercuten tremendamente en la calidad de vida de estas personas, que implica mayor gasto en salud, mayor morbilidad, mayor gasto en términos farmacológicos, en términos de consumo de medicamentos, en años de vida potencialmente perdidos, etc. Entonces es algo que no podemos dejar de poner el foco como Estado y como academia también. El Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19 ha sido una iniciativa compartida liderada básicamente por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, y a la cual la Universidad de San Sebastián se ha incorporado como institución asociada. El MOVID es un monitoreo que está prácticamente, les decía, desde el comienzo de la pandemia, y que corresponde a un instrumento de autorreporte en línea. Llega todas las semanas un correo a las personas que se han inscrito en la plataforma, en donde se catastra los síntomas observados y las prácticas de la población chilena ante la pandemia. Y esta información es recogida semanalmente a lo largo de Chile. Y así, a través del MOVID, hemos podido preguntarnos y preguntarle a las personas con enfermedades crónicas si desde marzo a la fecha han tenido o no sus controles, si han visto afectado ese ámbito por efecto de la pandemia. Y las personas con enfermedades crónicas nos contestaron en un 58,8% que no han podido asistir a sus controles crónicos. No asistir a los controles crónicos significa que han dejado de recibir seguimiento en sus enfermedades, no han podido chequear si es que el tratamiento farmacológico sigue siendo efectivo, cuáles son sus parámetros clínicos, sus exámenes y por último tener mayor información y mayor automanejo de sus condiciones con los profesionales de los equipos médicos o de los equipos clínicos y equipos de salud. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son las personas
o cuáles son las principales características de estas personas que no han asistido a sus controles crónicos, nos dimos cuenta que pertenecer a FONASA, es decir, tener un seguro público de salud, ser mujer y tener 2 o más enfermedades crónicas están asociados a no haber asistido a los controles o no haber tenido un control en este periodo de pandemia, lo cual refleja las profundas brechas de inequidad que se nos iluminan y que son los efectos colaterales que decía bien la ministra que se nos están presentando en este periodo de pandemia. Asimismo, cuando les preguntamos a estas mismas personas que habían tenido que posponer sus atenciones crónicas, ¿por qué no han ido a atenderse? En primer lugar, la principal razón es por miedo a contagio. Es decir, aparentemente el sistema de salud tampoco ha entregado las garantías para que las personas confíen en que pueden retomar sus controles de manera segura. Y por otro lado tenemos 2 grupos de razones bien importantes, que es que el sistema de salud canceló la cita y que el sistema de salud estaba lleno o colapsado. Y eso ha prevenido a las personas de retomar sus controles crónicos. Entonces, esta situación que nos enuncia la profunda inequidad en salud que estamos percibiendo por las diferentes características de estas personas que no pueden acceder a sus controles crónicos y, como decía la ministra, nos va a generar una pandemia post-pandemia, que es el seguimiento de todas las enfermedades crónicas que generan alta morbilidad y mortalidad en nuestro país, es que decimos con profunda convicción que la inversión en tecnología y en telemedicina puede ayudarnos a enmendar este camino y no a seguir profundizando las inequidades en salud. Hoy día la pandemia nos pilló a todos de manera desprevenida y empezamos a ocupar o a utilizar recursos que nosotros sabíamos que podían funcionar. Y en ese sentido, lo que deberíamos hoy día es tener una respuesta pública que pueda poner a la base la inversión en condiciones tecnológicas habilitantes, es decir, que todos los establecimientos de atención primaria, hospitalaria, puedan contar con conectividad segura, con transferencia de datos de alta capacidad, con infraestructura y hardware que puedan soportar todas estas horas de trabajo en línea. Además, el llamado a la sociedad civil, al tercer sector, digamos, a ONG, a personas con iniciativa, a startups, de poder desarrollar aplicaciones móviles que puedan facilitar a los equipos de salud el seguimiento de sus pacientes con condiciones crónicas. Y, por supuesto, poner mayor énfasis a los seguimientos telefónicos o por videollamada y a los triage. Triage, es decir, el screening de síntomas a través de teléfono o videollamada. Hoy día, mirando hacia futuro, no podemos seguir pensando que vamos a recuperar la forma tradicional en que otorgábamos salud. No podemos seguir pensando que vamos a tener una modalidad únicamente presencial y otra modalidad solamente de atenciones domiciliarias. Hoy día la atención remota entra con fuerza y debemos tener una respuesta pública al respecto, no solamente para los equipos de salud, sino principalmente para las personas que más lo están requiriendo. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, y en esa misma línea, de donde yo vengo, que son la atención primaria y los municipios tienen un rol importante para poder colaborar con los vecinos, y ahí usted lo mencionaba, ministra, la clave única es un gran habilitante que nos abre muchas puertas, y ojalá interactuar con startups privados, centros médicos públicos y privados, de manera de ir eliminando esas brechas territoriales que tenemos en Chile, que somos un país muy largo, muy diverso, pero eso también nos trae hartas complejidades. Estamos acostumbrados a pensar desde Santiago muchas políticas públicas, pero las regiones, las localidades extremas tienen otra visión. Para cerrar, los quiero invitar a cuál es la reflexión que les deja a ustedes como ministra y como investigadora en términos de cuán preparados quedamos después de la pandemia. ¿Qué se nos viene hoy día? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que nos dejó el COVID como país, como Estado, como sociedad? Yo soy una convencida de que la pandemia, Juan Francisco, fue como levantar la alfombra y ver lo que había debajo de la alfombra. Y habíamos querido invisibilizar muchas cosas. Por lo tanto, el aprendizaje es a dejar de invisibilizar. El aprendizaje tiene que ser tener alertas tempranas, que nos permitan prender a tiempo y cambiar las cosas que hay que cambiar antes que nos llegue efectivamente situaciones tan difíciles como esta. Y probablemente en estos desafíos
Necesitamos ayuda y necesitamos cerrar las brechas de inequidad. Lo plantea muy bien y por eso lo dejo como último análisis. Hoy día la tecnología es vital, pero hay gente que no tiene acceso a la tecnología, ni internet ni tecnología. Tenemos que cerrar esa brecha primero que nada. Jimena. Sí, como sistemas de salud, creo que el gran aprendizaje que tenemos es hacia el robustecimiento de nuestra capacidad de respuesta como sistema de salud, y también desde la academia el aprendizaje de la colaboración lo más cercana posible al Estado en términos de iluminarlo en torno a cuáles son las principales problemáticas que están suscitando eventos así. La academia tiene la ventaja de tener a personas formadas en epidemiología, en sistemas sanitarios, que pueden contribuir de manera conjunta con el Estado para poner los énfasis sobre la alocación de recursos, por ejemplo. Además, nos ha dejado un tremendo aprendizaje sobre la importancia de la prevención y los sistemas basados en atención primaria en ese sentido, donde los determinantes sociales de salud, como bien decía la ministra, no pueden estar ajenos a ningún quehacer de ninguna política pública en nuestro país, y sobre todo, y menos, en términos de salud pública. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, ministra Rubilar. Y cerramos hoy día este importante tema de cuáles son los desafíos que nos deja el COVID-19 en la salud pública, en la salud y en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.